Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. En el episodio de hoy no voy a hablaros directamente de podcasting ni de ninguna herramienta, recomendación o anécdota relacionada con el medio. Hoy voy a hablaros de cómo el podcasting, o mejor dicho, las personas que hay detrás de mi podcasting, han conseguido que mi salud mejore. Pero antes de hablaros sobre esto, me vais a permitir que dé las gracias a todos aquellos cafeteros que me han apoyado en estos últimos meses, ya que gracias a esos cafés virtuales por fin he alcanzado mi último objetivo que me había marcado en mi perfil de Ko-fi. Y después de dar las gracias quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón a esos cafeteros, ya que les he engañado entre comillas. Había prometido adquirir un brazo de micrófono Rode PSA1 y sin embargo me he comprado un brazo de micrófono Blue Compass, que es un poquito más caro, casi el doble, pero bueno, tranquilos, esa diferencia la pago yo, faltaría más. No, ahora ya en serio, fuera de bromas, muchas gracias por vuestros apoyos, cafés a cafés, y también por esas compras en mi enlace de afiliados de Amazon. Desde el episodio 1 de Al otro lado del micrófono he conseguido que mi salud mejore un poquito cada día. Si hace poco que os habéis suscrito a este podcast es posible que no conozcáis parte de su historia inicial, y es que nació a modo de distracción para combatir mis ganas de fumar. El primer episodio de este podcast lo grabé cuando apagué mi último cigarrillo, que me fumé allá por agosto del 2019, si no recuerdo mal. Sí, 25 de agosto del 2019. El primer paso hacia un cuerpo un poco más saludable. Pero esto era solamente el principio. A partir de esa decisión decidí comenzar a correr para intentar perder un poco de peso y bueno, año y medio después no he conseguido bajar mucho, pero sí que he conseguido grandes retos que me propuse y mejorar no tanto quizás mi aspecto, sino mi forma física. Retos como conseguir correr 10 carreras de 10 kilómetros en un año, que conseguí en el 2020, y que me hizo salir a entrenar muchas veces a lo largo de esos 12 meses, y seguro que adivináis lo que me acompañaba en cada salida, ¿verdad? Los podcasts. Entre todos esos podcasts ha habido al menos 2 de ellos que me han ayudado mucho en este sentido y que me sirvieron de motivación para finalizar mi reto del 2020 y además para intentar ver el deporte no tanto como un método para adelgazar o para estar más fuerte, sino para disfrutar de él mientras lo hago. Os estoy hablando de Corriendo a Nueva York y de Me Siento Fit. Si mi yo de hace 2 años me oyera decir esta frase, hubiera soltado una carcajada inmensa. Y mira que por aquel entonces yo ya escuchaba muchos podcasts, pero jamás hubiera pensado que estos me hubieran animado a cambiar el chip de esta forma. Pero no solo los propios podcasts me han ayudado a estar mejor físicamente, también ha tenido que ver mucho mi relación con algunos oyentes y podcasters. Hace unas semanas puse un par de tweets sobre las sensaciones que tenía respecto a mi inactividad desde la gran nevada que cayó en España Filomena. Entre que esa nevada me hizo bajar un poco mi ritmo deportivo y que últimamente tengo mucho más trabajo y muchas más obligaciones familiares, pues la verdad que me he visto un poco agobiado y con una falta de tiempo increíble para realizar este mismo podcast diariamente. Eso, sumado a que mi diabetes parecía que se había tomado el mes de febrero de fiesta o de parranda, hizo que estuviera bastante desmotivado, cosa que también influye en las subidas y bajadas de azúcar hasta que llegaron estas 2 personas de las que os voy a hablar a continuación. Estoy hablando de mi compañera Carmen Moreno, @carmeniamoreno en Twitter, y de David Castaño, @icrono en Twitter. Ambos vieron esa situación respecto a mis 2 tweets que os comentaba antes y decidieron apoyarme para que, por un lado, mi diabetes mejorase y por otro, este podcast no se viera afectado por esa saturación de tareas de la que os hablaba hace unos segundos. Por un lado, Carmen me escribió diciendo directamente que volviera a hacer ejercicio, que me iba a hartar a colaboraciones para el otro lado del micrófono y, tal y como lo dijo, lo hizo. En apenas una semana me había grabado episodios para varias semanas por su parte y además había hecho una cosa que me alegró un montón como oyente de podcast, y es que había pedido ayuda a varios compañeros del Comando Alicantino
permitidme la expresión, para que ese lado del podcasting alicantino, del este de la península, se pasase como invitado al otro lado del micrófono, y prueba de ello, por ejemplo, es el episodio que pudisteis escuchar ayer con David Webb. Pero bueno, esto es solamente el primero de muchos, atentos a las próximas semanas. Por otro lado, David se puso en contacto conmigo ya que vivimos muy cerca y me propuso salir a pasear cada noche, que me relajara un poco en cuanto a la grabación de podcast, y encima cuando le comenté lo de Carmen pues ya estaba todo clavado. Nos seguimos desde hace muchos años en Twitter y pese a que es uno de los primeros oyentes de este podcast, solamente nos habíamos visto en persona una vez, que además hace justo un año, porque fue la semana antes del confinamiento total en España, así que justo un año. El resultado de estas dos ayudas es que esta misma semana he ido a una visita rutinaria con mi endocrino y yo la verdad que tenía muy pocas esperanzas respecto a haber mejorado el tema de mi azúcar, pero sin embargo los resultados no han podido ser mejores. Jamás he tenido tan bien el azúcar como hasta ahora, y en parte es gracias a estas dos personas y a todos estos cambios en mi vida. Como veis, tanto los podcasts como el podcasting, como las personas que hay detrás o delante de los micrófonos, pueden hacer que cambien tus hábitos y en apenas 18 meses tu salud dé un giro radical, o al menos así lo ha conseguido conmigo. Y ojo que hoy solamente estoy hablando de mi salud física, pero si tuviera que hablaros de mi salud mental y de todo lo que he aprendido en estos últimos 2 años escuchando podcast, sería indescriptible y no tendría horas para grabar de todos los temas que me he nutrido. Hoy no he hablado de podcasting propiamente dicho, pero sí sobre mi relación con el podcasting y las cosas buenas que me ha traído, y por eso quiero conocer vuestras historias y que me dejéis un comentario con lo mejor que os ha traído a vosotros el podcasting, sin contar con la cantidad ingente de horas de entretenimiento que os ha regalado. Eso lo vamos a obviar. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para hacer que cambien vuestros hábitos hacia algunos un poquito más saludables, pero sobre todo para que los recomendéis en el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis acceder al canal de Telegram del podcast entrando en t.me/al otro lado del micrófono para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.